Hola, muy buenas noches. Hola a todos. Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Hoy es una noche especial. Algunos le dicen Viernes Santo, pero realmente estamos recordando la muerte de Jesús, muerte y resurrección. Y hoy quiero hablarles del Mesías profetizado. Así que esta noche, si usted me acompaña, quiero orar, quiero poner en las manos de Dios este mensaje. Quiero poner en las manos de Dios, si me acompaña a orar por Honduras. Sé que en estos momentos necesitamos también orar por Israel. Creo que a veces como que no es que se nos olvida, pero a veces cuando estamos en acuerdo es mucho mejor. Así que un saludo a cada uno de ustedes. Están en casita, quizá algunos, pues ya creo que a esta hora ya todos están relajados, ¿verdad? Así que un saludo para todos los que están en TikTok y a todos los que están en Facebook. Pastora Nancy, muchas bendiciones. Dios es bueno todo el tiempo. Y quiero agradecer a nuestro Dios porque nos da esta noche el privilegio de poder predicar su palabra. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, esta noche. Declaro que en los aires, Señor, se somete toda la obediencia de Cristo y los corazones están apercibidos para recibir lo que tú tienes para nosotros esta noche. Gracias, Señor, porque todo lo que viene del cielo, todo lo que viene de ti es perfecto. Esta noche, Señor, haznos entender. Aquel que no cree que pueda creer, Señor. Y aquellos que te han dado la espalda esta noche puedan rectificar y puedan restaurar y puedan volverse a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te ponemos en tus manos nuestra Honduras, Señor. Aunque esta es una semana quizá de vacaciones, una semana, Señor, de feriado, te ponemos en tus manos, Señor, nuestra Honduras. Sabemos, Señor, sobre la confusión, sobre el desorden, sobre todo aquello, Señor, declaramos que Honduras se somete a la obediencia de Cristo. Los gobernantes se someten a la obediencia de Cristo. Clamamos, Señor, por nuestra nación. Te ponemos en tus manos, Señor, que tú traigas luz, claridad, entendimiento, sabiduría, Señor, y que traigas, Señor, paz sobre nuestra nación. En el nombre de Jesús te lo ponemos en tus manos, Señor. Te pido también por Israel, Señor, en estos momentos que ha estado sobre esos conflictos, Señor, con sus vecinos. Declaramos paz sobre sus vecinos, declaramos paz sobre cada persona, Señor, que ha sido secuestrada, que han sido, Señor, familias que han sido, y declaramos aún en los árabes, Señor, sabiduría, temor de Dios. Declaramos que tu palabra, Señor, se les revela también a ellos, que tu Espíritu Santo toca el corazón, Señor, de los presidentes, y que sabemos y creemos en las profecías que faltan de cumplirse, Señor. Pero agrega aquellos que han de ser salvos y declaramos paz sobre Jerusalén y sobre Israel. En el nombre de Jesús. Amén. Así que esta noche es una noche de bendición. Quiero hablar sobre el Mesías profetizado. Ustedes saben que la Biblia habla de un Dios redentor, de un Dios
El Dios de la Biblia, le decimos nosotros el Dios de la Biblia. Pero usted debe de saber que Dios siempre ha estado interesado en salvarnos. No hay presidente en este país que nos pueda salvar, más que el Redentor de Israel. Y quiero hablar esta noche del Mesías profetizado. La Biblia dice la palabra en 2 de Pedro 1:19 que es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, dice, atentos, como antorchas. O sea que la palabra es una palabra profética, es una palabra profetizada. Y es segura. ¿Por qué es segura? Porque fue inspirada. Y aunque todos los profetas en más de 1500 años estuvieron ellos, miren qué interesante, estuvieron en diferentes épocas, no se conocieron, murieron unos, pero lo que el Espíritu Santo les inspiró, ninguno de ellos se conocieron, pero sí coincidió todo. Entonces, de esas profecías, que me voy a ir al Antiguo Testamento, me voy a volver al Nuevo Testamento y vamos a estar así para que usted conozca que Jesús, el Mesías, porque había un Mesías que había de venir y todos lo estaban esperando, pero fue profetizado antes de venir. Usted sabe que Jesucristo ya vino, que se está conmemorando toda esta semana, se ha estado recordando, que es la Pascua. No son los huevos porque no hay un huevo. La verdad es que no, los conejos no ponen huevo, ¿verdad? Por la lógica, no ponen. Pero eso no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. También algunas cosas, la Biblia le llama las fiestas solemnes, que le llama la primera fiesta. De hecho, nuestros orígenes son en Israel. Usted debe de entender que nuestros orígenes, bueno, no nuestros, sino los de Jesús. Al Jesús que les voy a predicar es de Israel, es judío. Hay muchos cristos, muchos falsos cristos, pero el que voy a hablarle esta noche es de Jesucristo que murió en la cruz. Voy a hablar de su nacimiento, de su muerte y de su resurrección profetizado. Lo que lo dijeron los profetas en el antiguo pacto se cumplió. O sea que por más de 1500 años estuvo hablando de él, y una vez que vino, dice la palabra que su mismo pueblo, algunos lo recibieron y otros no. Pero mire qué interesante, usted va a aprender esta noche que realmente, todo lo que él hizo, todo lo que él dijo, ya estaba dicho por los profetas. Es interesante, es espectacular la palabra. Recuerde que la palabra es fiel y verdadera, no miente, es incorruptible. Así que eso usted debe de saberlo. Y Jesucristo dijo, escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Mire qué hermoso. O sea, las escrituras hablan de él. Entonces, sí, vamos a pegar una escudriña, como quien dice, un sondeo en la Biblia. Espero que usted me acompañe. Así que si usted quiere anotar, pues puede anotar, porque yo realmente le voy a decir, fui muy edificada. Para mí fue un desafío este mensaje. Cuando el Señor me dijo, vas a hablar de esto, yo le dije, Señor, ¿cómo yo voy a hablar de esto si yo no sé nada? Y el Señor me dijo, me dio el nombre de un rabino, nombre y apellido de un rabino muy reconocido. Y estuve aprendiendo de él. Y créanme, cada día se aprende más. Por eso estas fiestas que celebran en Israel, que es el Pesach, creo que la iglesia evangélica no habla de estos temas. No puedo hablar de Semana Santa porque la Semana Santa, la Cuaresma, es algo que no tiene nada que ver con la Biblia, lo de la ceniza. Se llaman fiestas solemnes porque realmente ser redimido es una fiesta, es un gozo. O sea, no es para estar triste. Que a usted le paguen una deuda, ¿cómo va a ser su actitud? Alegría. Así que Jesús haya venido
por apagar mi pecado, mi deuda, que todos somos pecadores, creo que eso es hermoso y eso es un motivo de fiesta. Entonces, la palabra, aunque yo no voy a hablar del origen del Pesaj, ¿verdad? Pero voy a hablar de lo que es el Mesías profetizado. Espero que usted pueda entender y que el Espíritu Santo nos pueda llevar a esa claridad de pensamiento para que podamos entender mucho mejor lo que Dios nos quiere hablar. Así que, mire, vamos a empezar a lo que son las escrituras y todo inicia en Génesis 3:15. Quiero leer lo que dice Génesis 3:15 porque de ahí es como un hilito hasta, no, son más de 400 profecías sobre Jesús. Obviamente no voy a hablar de todas, voy a hacer como un condensado porque hay mucho, hay demasiado, diría yo. Pero voy a iniciar con Génesis 3:15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ustedes saben que desde el que pecó Adán y Eva, desde que ellos pecaron, pues entonces inició algo que por genética se concibió el pecado. Entonces ahí hay una palabra profética que habla de simiente, habla de genética, ¿verdad? Está hablando de una simiente, está profetizado que iba a haber una enemistad, iba a haber una guerra de genética, ¿verdad? Porque realmente el pecado está en la sangre. Entonces, el propósito y el plan de Dios no fue algo que, ay, vamos a ver, vamos a arreglar esto. No, esto ya estaba profetizado. Miren qué interesante. Así que cuando empieza las profecías, esas profecías yo digo yo, o sea, esa es una profecía que es un apóstol, una persona o un maestro de la palabra. Yo creo que solo ese versículo tiene mucho que decir. Interesantemente, Dios le da una promesa a Abraham en Génesis 22:8, que le habla de una semilla también, que está hablando de genética. Le voy a especificar esto para que podamos entender algunas cosas. Que el plan de salvación viene porque hay un cambio de genética, hay un cambio en nosotros al el Señor hacer esa obra poderosa en nuestras vidas. Miren lo que dice Génesis 22:18. Ya va a ver usted más adelante cómo esta profecía se cumple. Dice Génesis 22:18. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y ahí está hablando también de simiente. Le está diciendo a Abraham. Puesto que me has obedecido, le dijo a Abraham. O sea, Dios le habló a Abraham y le siguió y empezó a caminar Abraham con Dios, a creerle. Él no sabía para dónde iba y empezó a creerle. Pero Dios le dijo, por cuanto me has obedecido, esa es una palabra profética, una promesa de Dios. Dice, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. O sea que ya desde ahí, ya inicia, ¿verdad? También habla de genética. Está hablando de Abraham, sabemos que es el padre de la fe. Luego más adelante voy a leer Génesis 49:10. Lo tengo aquí porque me gusta leerlo en la palabra, porque a veces, si lo tuviera escrito, pues hay versículos que cuando uno los ve ahí inmediatamente, uno los lee agregadamente. Así que gracias por usted que está ahí escuchando la palabra. Créame, la palabra es vida. Y es vida la que estoy hablando. No estoy hablando de mí, ni estoy hablando de nadie. Esto es vida de Dios. Dice Génesis 49:10, otra promesa. Dice, de hecho, el título dice, profecía de Jacob acerca de sus hijos. Miren lo que
proféticamente lo que profetiza Jacob, le dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y él se congregarán los pueblos. La palabra Silo es una palabra en el hebreo que significa Mesías. Ahí ya empieza a hablar, y mire, lo voy a volver a leer. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, está hablando de un gobierno, un legislador, hasta que venga el Mesías. Interesante. Dice Hebreos, voy a leer Hebreos 7:14, que es lo mismo que acabo de leer. Dice, es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, lo que está confirmándolo aquí, respecto al cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. O sea, que aquí confirma este versículo de Génesis que el Mesías iba a ser de la tribu de Judá. Más adelante, lo interesante de las profecías, que las profecías dicen cuándo y cómo, en qué lugar. Cuando hay una palabra profética, siempre se dice el cómo y el cuándo. Y entonces usted va a ver que la palabra profética más adelante dice, los profetas empiezan, ¿verdad? Inspirados por el Espíritu Santo, empiezan ellos a hablar del Mesías, a decir de dónde iba a venir, cuándo iban a ser. O sea, ustedes saben que Dios es el dueño del tiempo. Él creó las estaciones, Él creó el tiempo. Entonces, si Él es el que creó el tiempo, todo está bajo control. Aquí nada se descontrola. Aquí, como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo ya está dado, según las profecías bíblicas. Así que el pueblo de Israel, como ellos, ¿verdad? Se había profetizado este Mesías, ellos estaban esperando, de la tribu de Judá, estaban esperando, ellos ya sabían las señales, ya sabían lo que un Mesías, las características, las señales de un Mesías. Entonces ellos estaban expectantes cuándo iban a ser ese redentor. Así que mire lo que dice acerca de, es interesante que hasta las profecías hablan del nombre del Mesías. Así que hay mucho que hablar, así que voy a avanzar lo más rápidamente. Vamos a ver lo que dice más adelante, una profecía en Hebreos 1:5, ahí mismo. Imagínense usted, toda la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia. Es maravilloso. Dice Hebreos 1:5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, tú eres mi hijo? Hoy mismo te engendré. Y en otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. Entonces está hablando aquí de el Hijo de Dios. De el Hijo de Dios. Mi hijo eres tú. Es una palabra que ya había sido dada también en el Antiguo Testamento. Recuerden que en Génesis empezaron a hablar de una simiente, ¿verdad? Empezaron a profetizar una simiente. Mire lo que dice este profeta del Antiguo Testamento que se llama Zacarías. Este profeta y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Mire, interesantemente, el profeta Zacarías, él está profetizando. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión es Israel. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Jesús era humilde, y más adelante les voy a decir que esto no les gustó a los judíos, no les gustó que fuera humilde. Ellos querían un redentor diferente, un diferente político. Recuerden que en el tiempo que vino Jesús fue cuando estaba el Imperio Romano. Así que este imperio tenía subyugado, tenía esclavizado al pueblo de
de Israel, ¿verdad? Entonces, ellos hacían revueltas, como quien dice, sindicatos. Entonces, ellos estaban expectantes de un libertador, así como cuando Moisés libertó de Faraón, de las manos de Faraón. Ellos estaban expectantes de un Mesías así. Pero esta palabra que dice acá, que es muy clave, dice: mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Eso no les gustó mucho, pero bueno, vamos a seguir adelante. Dice otra profecía que habla de la venida. Mire lo que Isaías, casi todo el libro de Isaías, el profeta Isaías, fue un hombre con mucha revelación, con mucho entendimiento. También los salmos, ya más adelante lo vamos a ver. David tuvo mucha revelación del Mesías. Creo que cuando viene una palabra profética a uno bien sabe quién es, porque lo ve por el Espíritu, o sea, tiene esa revelación, ese rema. Ellos estaban expectantes. Es maravilloso saber que casi todos sabían del Redentor de Israel. Y anhelaron conocer, ver, tocar si es posible, convivir con él. Qué privilegio para los que vivieron todo esto, porque nosotros creemos sin haberle visto. Isaías 11:1 dice: del trono de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Está profetizando el profeta Isaías que viene de un linaje, y este linaje es de Isaí, que sabemos que es el linaje, ¿verdad? Cuando dice vástago, cuando dice brotará un retoño, está hablando de un hijo. Dice, nacerá de sus raíces. Mire qué interesante. Voy a más adelante, ahí mismo en Isaías 62. Esto es tan hermoso que usted se va a enamorar más de Yeshua, de Jesús o Jesus, si usted lo quiere decir en inglés. No importa. 62:11 dice: pasen por las puertas, preparen el camino para el pueblo, construyan, dice, la carretera, quiten todas las piedras, desplieguen sobre los pueblos de la bandera. He aquí lo que el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Digan a la hija de Sión: aquí viene tu Salvador. Trae su premio consigo, su recompensa lo acompaña. Serán llamados, dice, pueblo santo, redimido del Señor. Y tú serás llamada ciudad anhelada, ciudad nunca abandonada. Este profeta es maravilloso porque ustedes saben de que es una de las profecías. Me voy a enfocar más en 2 salmos más adelante y me voy a establecer ahí para que podamos compartir un poco de lo que es ya el nacimiento. El nacimiento, ya dijimos que era de la tribu de Judá, venía de un linaje de Isaí, que sabemos que es de la misma línea de David, porque Isaí era el padre de David. Estamos hablando del rey David. Ya lo establece así la profecía, pero más adelante dice en qué lugar iban a ser. Y esto lo dice el profeta Miqueas. Imagínense los tiempos cómo iban entrelazándose, pero el Espíritu Santo, que es el mismo, que en él no hay confusión, dice Miqueas 5:1, dice: reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, o sea, entre los pueblos o entre las provincias, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta los tiempos inmemoriales. O sea, está hablando que el Mesías iba a nacer, o el gobernador de Israel, estaba hablando de una persona política, prácticamente con la profecía. Dice de Belén Efrata. Sabemos que de ahí nació Jesús, de Belén, de Judea. Efrata era una provincia de Belén. Así que imagínense ustedes qué hermoso la profecía confirmando esto. Más adelante vamos a ver también
que lo confirma, ya el Nuevo Testamento lo confirma para ustedes que han leído el Nuevo Testamento, el Mateo, Lucas, Juan, y si no lo han, pues empiece a leerlo para que usted sepa, ¿verdad? Que es muy importante. Isaías 7:14, de Isaías, es uno de los libros más fascinantes. Este fue un hombre de Dios realmente, un profeta. Dice Isaías 7:14. Mire lo que dice esta profecía. Por eso el Señor mismo le dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Ya sabemos que Emmanuel significa Dios con nosotros. Está hablando una palabra profética de cómo iba a nacer el Mesías. Imagínense ustedes, le iba a poner por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Está hablando que el Dios mismo iba a estar con nosotros. Y de hecho así es. Dice, por eso el Señor mismo le dará una señal, dice. La joven, está hablando en el hebreo, la palabra joven es una persona que nunca ha tenido relaciones sexuales, o sea, es virgen. En otra versión ya sale que es virgen, pero en esta versión que tengo, que es la versión nueva internacional, dice, la virgen concebirá. Y usted dirá, ¿cómo va una virgen concebir? Recuerde que estábamos hablando de genética. No podía concebir de hombre con, o sea, ser humano con ser humano, porque la genética es la que está contaminada por el pecado. Entonces, la obra redentora de este Mesías es lavar nuestros pecados, ¿verdad? Ya más adelante lo vamos a ver. Creo que es un tema muy entendible, pero para los que no, lo trato de hacerlo un poco más claro. Así que esto era sobrenatural. Esto iba a ser un milagro, ¿verdad? Hay judíos que no les gusta esto, ¿saben? Porque dicen que mentiras, ¿verdad? Y hablan horrores de esta profecía, pero es la palabra, es la palabra. Dice, la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarás Emmanuel. Así que esta profecía, más adelante, vamos a ver el cumplimiento cuando ya en el libro de Mateo empieza a hablar de lo que es el nacimiento de Jesús. Usted dirá, ¿y cuáles eran las señales de un Mesías? Porque tenían que tener bien claras las señales. Ahora, en este tiempo, ellos siguen esperando el Mesías. Israel, algunos, no todos, hay pueblo de Dios que ya creen en Jesús, ya creen, ya se les vino la revelación del Mesías. De hecho, tengo muchos amigos que son mesiánicos y es maravilloso verlos. Tienen una revelación, tienen un conocimiento de la palabra que nosotros nos quedamos como en primer grado. Y así que es muy interesante porque a mí me gusta, aprendo más. No tiene nada que ver con tradiciones, ¿verdad? Aunque las fiestas del Eterno, usted va a decir, pero son para Israel. Sí, pero usted y yo que creemos que no somos judíos, que creemos en el Jesús judío, en el Redentor de Israel, nosotros somos adoptados, nosotros somos injertados, así que nosotros somos el Israel espiritual. Y como hijos adoptados, obviamente nosotros tenemos que conocer todo de la cultura judía, porque si no, no vamos a entender la palabra. Si no, usted va a leer la palabra a su manera y usted va a interpretar la palabra a su manera. Y ahí es donde hay confusión y hay miles de iglesias con diferentes criterios. Pero realmente los orígenes son hebreos. Entonces, cuando usted quiere saber si la carta viene en inglés, usted tiene que traducirla al inglés. Entonces, la Biblia ha sido traducida de muchas maneras y ahí es donde vienen las diferentes interpretaciones. A mí el Señor me ha enseñado que cada vez que yo no entiendo algo, me dice, tienes que aprender de la cultura judía. E interesantemente, a veces la iglesia dice que ama a Israel, pero realmente a veces pareciera que no. Entonces,
hay a veces como esos choques religiosos, ¿verdad? Porque si no guarda esto, si no hace esto, y hay mucha interpretación. Y la palabra, recuerde usted que el verbo, Dios mismo, Él es la palabra revelada. Jesús dijo, yo soy la verdad. O sea, Él es la palabra revelada. Entonces, la misma palabra no se puede contradecir y no puede traer confusión. Entonces, la revelación que nosotros tenemos no puede estar en contra de la palabra. De hecho, si usted ve estas profecías, vienen a confirmar otra palabra profética. Todas las profecías del Antiguo Testamento vinieron a confirmar que sí son sí y amén y que se cumplen. Entonces, nosotros no podemos decir que esta profecía contradice la otra porque no la contradice. Entonces, nosotros somos los que tenemos que aprender, nosotros de Occidente, sobre lo que son los orígenes del hebreo, porque de ahí viene nuestro Mesías. Así que hago esta aclaración porque a veces se da mucha mala interpretación y a veces pensamos que es la Biblia la que nos entiende. Nosotros no la entendemos porque no nos vamos al origen. Entonces, mire lo que dice Deuteronomio, que me gustó tanto esto. No sabía de esta palabra profética. Está en Deuteronomio 18, 17. La voy a leer hasta el 20. Dice, por eso levantaré, está hablando Moisés, ¿verdad? También profetizó al Mesías. Por eso dice, levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Mire lo que dice esta palabra. O sea que Dios va a levantar un profeta, está diciendo ahí, él va a poner las palabras en la boca de él le va a decir lo que él tiene que hacer. Y dice, y si alguien no le presta sus oídos a este profeta, entonces dice, yo mismo le voy a pedir cuentas. Como quien dice, a usted yo le mandé a decir esto, le va a decir Dios, y usted ¿por qué no hizo caso? Y usted va a decir, pero no, a mí nadie me dijo nada. No, aquí está o sea, Dios que es luz, no hay nada oculto delante de él. Tremendo. Ahora, ¿cuándo se cumple esta palabra? Esta profecía de Moisés. Mire lo que dice Juan. Interesantemente, en el libro de Juan 1:45 dice, Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel a quien escribió Moisés en la ley, de quien escribieron los profetas. Mire, todos sabían. Lo que el pueblo de Israel sabía cada palabra. Dice, encontramos a Jesús de aquel que habló Moisés, ya lo encontré. Mire qué interesante, qué hermoso esto. Así que, imagínense usted, ¿qué haría usted si se encontrara, si hubiera vivido ese tiempo? Maravilloso. Ahora, ¿cómo iban a reconocer ellos el Mesías? Lo iban a reconocer por las señales. ¿Cuáles señales? Las señales que tenían según el Talmud, según los rabinos, que yo conseguí esta información a través de un rabino, ellos, porque ustedes saben que estos temas a veces no se hablan en la iglesia evangélica porque quizás hay no hay mucho conocimiento. Pero dicen ellos que tenía que sanar a los ciegos de nacimiento. Esa era una señal de que era el Mesías, que iban a sanar los ciegos de nacimiento. Y si usted ve la vida de Jesús, fue unas manifestaciones de milagros poderosos. Eso se llaman milagros creativos. Porque de nacimiento significa que no le nació la retina, no le salió quizá el iris o quizá no sé. Y qué difícil, ¿verdad? A veces usted puede ir a orar por alguien, por un enfermo, pero un milagro creativo es la gloria de Dios. Otra señal era limpiar a los leprosos, que en ese tiempo que ellos estaban, la lepra, no se podían acercar a los leprosos porque inmediatamente la persona se contagiaba y Jesús los abrazaba. Y era instantáneamente se les iba la lepra. Esa era otra señal. Y otra señal era poder perdonar los pecados. Ustedes saben que nadie tiene esa capacidad. No hay ser humano
No hay político, no hay gobernante que pueda perdonar los pecados. Le pueden hacer un favor, le pueden regalar lámina, ¿verdad? Le pueden regalar quizá una provisión, le pueden regalar algo. Pero perdonar pecados, eso es algo que solo un Mesías lo podía hacer. Así que, interesantemente, en la fiesta de Pesach, ellos, si usted lee el libro de Moisés, cuando había un protocolo en el tabernáculo, en el tabernáculo de reunión, había un protocolo para hacer sacrificio de animales. Ellos tenían ese protocolo dado de parte de Dios. Dios le enseñó eso a Moisés. Si usted lee el Levítico, usted va a ver que había un protocolo para el sacrificio de animales. Tenía que ser un cordero. ¿Por qué no un cordero? ¿Por qué no debería ser un chancho? ¿Por qué no debería ser una palomita? No, tenía que ser un cordero. Así Dios lo pedía. Tenía que ser un cordero. ¿Por qué? Por las características de un cordero. Un cordero es un animalito que él es inocente, ¿verdad? Él no se pone al brinco, no es arisco, no es relinchón. Entonces, esas características, Dios así lo escogió. Interesantemente, cuando viene Jesús, ¿verdad? Y usted va a ver las características de su carácter. Mire lo que dice el Salmo, que ya David empieza a profetizar en el libro de los Salmos. Hay muchos salmos, pero este Salmo 22 es poderosísimo. Versículo 6 dice: pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí y el pueblo me desprecia. Él ya estaba profetizado que a Jesús lo iban a despreciar. Y mire qué cosa, que aún Isaías también lo profetiza. En Isaías 53, creo que todo el capítulo de Isaías 53 lo voy a estar compartiendo. Espero que en el tiempo poder hacerlo rápido, porque hay muchos versículos que no sé cómo voy a hacer, que voy a tratar de dar lo más condensado que se pueda. Dice Isaías 53, despreciado y rechazado por los hombres. Mire cómo dice, despreciado y rechazado por los hombres. Es una palabra profética y realmente se cumplió. Jesús fue rechazado, fue despreciado por su mismo pueblo, no por todos, ¿verdad? Porque aún ahora hay unos que están esperando otro Mesías, no saben que ya más bien vino. Pero bueno. Así que ahora quiero leer en el libro de Mateo donde se confirma, yo sé que ustedes ya lo saben porque lo han visto en la película, lo han leído, donde en el libro de Mateo 1 dice que habla de la genealogía de Jesucristo, o sea, su linaje. Dice Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ustedes saben que Dios le dio la promesa a Abraham, le dijo, de tu descendencia nacerá, imagínense, todos los pueblos, y a David le dice, del vástago de Isaí. Ahí está la palabra profética que le dije. Ahora, ahí lo confirma. Quiero también compartir esto que quizá algunos de nosotros pensamos, que todo lo que pasó en el nacimiento, la muerte de Jesús, que lo rechazaron todos sus discípulos, más hubo uno que lo traicionó, que fue Judas. También usted ve también en la muerte, todo lo que sucedió en la muerte, todo fue profetizado. Quizá el tiempo no me dé, pero todo estaba profetizado. Lo del vinagre, ahí está. Aún cuando prefieren a Barrabás que a Jesús, está profetizado. Mire qué tremendo. Voy a tratar de compartir algunos versículos para ir avanzando, porque es solo hablar del nacimiento, de la muerte y resurrección es bien interesante. Voy a leer lo que dice Deuteronomio 32, 21. Dice, mire qué tremenda esta profecía. Me provocaron a celos con quien no es Dios como yo, y me enojaron con sus ídolos indignos.
Pues yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son pueblo. Voy a irritarlos con una nación insensata. ¿De quién cree usted que están profetizando acá? Están provocando celos e envidia, dice. Está diciéndole a Israel, como me vas a despreciar, yo ya lo sé, entonces yo voy a provocarles envidia. Es cuando está hablando de los gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? Los que son paganos. ¿Qué es pagano? Y son aquellos que tienen ídolos, pero dejan sus ídolos y se acercan al Dios de Israel. Entonces, está hablando de nosotros, está hablando de todo aquel que no es judío. Entonces, esta palabra profética se cumple. Ustedes lo saben que sí. Más adelante también en Salmos lo vuelve a decir, Dios lo vuelve a decir, es tremendo. El libro de Romanos también habla de que por causa de esos celos y esas envidias de Israel, que no lo recibieron cuando Jesús vino, lo despreciaron, nosotros alcanzamos. Y gracias a ese tiempo, sí, porque es que la salvación solo era para Israel, pero como ellos lo despreciaban, ellos a veces cambiaban, imagínense un Dios tan maravilloso, un Dios real, un Dios poderoso, empezaban a irse con los ídolos de Egipto y a Dios no le gustaba eso. Aprendían las malas costumbres y ellos querían que fueran exclusivos de él. Por eso cuando usted ve cualquier religión que viene y lo saca a usted de la verdad y le pone ídolos y le pone esto, usted está en un camino incorrecto, está en un camino donde usted va a desatar la ira de Dios. Entonces es mejor que sea al revés, que nosotros nos volvamos a Dios para que no le provoquemos a ira, porque realmente Dios es un Dios verdadero y un Dios real. Mire lo que dice Salmo 118, 21. Dice, te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, hablando de Jesús. Esto ha sido la obra del Señor y nos deja maravillados. O sea que dice, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser piedra angular. Esto es bien interesante porque sabemos que la roca que es Cristo, Daniel habló también de eso, el profeta Daniel. Isaías también lo vuelve a mencionar en 6:8, en el versículo 6, versículo 8, dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entienden, miran bien, pero no perciben. Mire qué tremendo. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, y no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Y dice más adelante, entonces exclamé, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades queden destruidas. Y si habita alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruina, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Por eso dice que Israel no será más, no se dirá que es abandonada, no se dirá más, porque ahora recuerde que el Antiguo Testamento es antiguo pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto, cuando la venida del Mesías, ¿verdad? Viene a hablar al corazón de la gente, a esos corazones duros, insensatos, viene y él les habla, los convence de pecado y hace que la gente se vuelva a él. Esa es una obra del Espíritu. Esto no es de que yo le voy a agarrar del pelo y le voy a decir, mire, no, esta es una obra del Espíritu Santo. Si usted todavía no ha llegado, sus hijos o alguien, el Espíritu Santo va a hacer una obra poderosa, porque el Espíritu de Dios es el que convence de pecado. Y aquí habla que el Señor decía que alguien fuera, porque esta gente no oyen, no entienden. Y Dios quería, Dios siempre ha sido, y miren qué lindo, que Dios no demuestra su amor con palabras, no demuestra su amor con palabras, Él lo demuestra con hechos.
Y esto que haya muerto en la cruz estaba profetizado. Y quiero compartir esto porque la cruz fue diseño de Dios, fue plan de Dios, está profetizado también por los profetas, que iba a ser en una cruz, cabal. Quiero buscar este versículo porque creo que no voy a poderlo dar. Decía yo, Señor, yo no sé cómo voy a hacer con todo esto. Yo lo estudié. Ay, Señor Dios, no sé cómo voy a hacer, pero es interesante que todo estaba escrito. Cuando le perforaron las manos, estaba profetizado. Cuando el vinagre, cuando lo injuriaban, cuando lo despreciaron, cuando lo rechazó el pueblo, todo estaba profetizado. Nada era nuevo. Interesante. Que iba a resucitar y iba a resucitar también estaba profetizado. Y creo que la profecía más completa es Isaías 53. La voy a leer toda. Creo que esta profecía no le gusta a los judíos, ¿sabe? Y usted dirá, ¿por qué? Porque es la garantía, la evidencia de que Jesús es el Mesías. Estaba viendo un video de una chinita que estaba predicando en Israel en estos días. Y estaba predicando de Isaías 53 interesantemente. Y estaba como en una terminal de buses. Ahí está en YouTube el video. Y hay una persona un judío, un joven, la golpeó. Le dijo que se callara, que no la quería escuchar. Entonces, usted no crea que todavía lo rechazan, realmente oremos por Israel, que el Señor, ¿verdad?, toque el corazón de ellos, también los árabes. Los árabes van a ser Dios se les ha revelado. De hecho, en esos túneles que han habido, he visto muchos testimonios de ellos, cuando ellos piensan que Jesús es un profeta. Ellos saben, si usted le dice a un musulmán, ¿usted sabe quién es Jesús de Nazaret? Sí, dicen, un profeta. Entonces, por eso dice Deuteronomio, escuchemos al profeta. ¿Qué fue lo que dijo? Mire qué interesante. Porque cuando usted escucha al profeta Jesús, usted dice que es un profeta, usted va a encontrar vida y usted va a encontrar salvación y vida eterna. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo, no había belleza en Jesús, no lo había. Y nada en su apariencia lo hacía deseable. O sea, usted no está esperando un Cristo ojos azules, ¿verdad? Blanquito, que como a veces lo pintan, ¿verdad? En los cuadros, nada que ver. Estamos leyendo las escrituras, así lo dice. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores. Jesús fue un varón de dolores. Y miren qué interesante que fue un varón, tuvo que haber sido un varón Mesías, no era una mujer, ¿verdad? Obviamente nacido por una mujer. Dice, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Imagínense qué terrible. Jesús caminando, me imagino yo en los días de su carne, y habían que lo rechazaban. Qué tremendo, ¿verdad? Creo que predicar la palabra en esos días no fue fácil. Dice, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó nuestras enfermedades. Creo que este versículo es muy conocido. Dice, ciertamente él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Ah, es uno más que sufrió. Así decía. Ay, pobrecito, ese es un pecador. Por andar de desobediente diciendo que era hijo de Dios, lo mataron. Entonces así lo tomaban. Mire que ya estaba profetizado. Él dice, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Usted sabía que rebelión, iniquidad y pecado son diferentes. Iniquidad es la raíz del pecado. El pecado solamente es el fruto. Entonces dice que él llevó nuestras rebeliones, llevó nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Realmente que nosotros no merecíamos esta paz, porque realmente cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos da paz. Estamos en paz con Dios también.
Estaba viendo un hombre que le pusieron silla eléctrica, jovencito. Ustedes lo pueden ver, apellido Watson ahí en las redes. Yo lloré, tan joven. Él mató 2 mujeres. Y usted dirá, bueno, él se lo buscó para que mató a esas mujeres. Sí, pero creo yo que no era para que le pusieran una silla eléctrica. Ahí creo que hay asesinos en serie peores. Y ahí sale, usted lo puede ver en YouTube, sale la muerte de él. Y qué terrible, tan joven, 24 años. Antes de morir, pues él puso una carta, hizo una carta y le mandó a la mamá y le dijo, mamá, si tú me vieras, quizás, dice, la primera vez que veo una bicicleta robada me hubieras reprendido, no hubiera seguido haciendo lo que terminé haciendo. Entonces, créanme que yo lloré con ese testimonio. Lamentablemente ya murió porque le pusieron inyección letal. Pero al ver nosotros esa situación de que nosotros por nuestros pecados, no hay santo ningún, ni a un solo uno, dice la palabra. No hay nadie. No hay santo ninguno, nadie. Todos somos pecadores. No nos merecemos. Realmente que lo que hizo Jesús en la cruz es maravilloso. Cuando dice aquí, Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Molido, dice. Usted sabe que Jesús, aquí está profetizado la muerte de Él, fue molido. No es que le dieron unos 2 rasguñitos. Fue molido, fue masacrado, fue golpiza hasta desfigurársele el rostro, el cuerpo. Usted va a ver en la película La Pasión de Cristo que como el Imperio Romano tenía unos métodos de tortura terribles. Cuando dice la palabra aquí, molido por nuestras iniquidades, está hablando que literalmente estaba deshecho su cuerpo. Dice, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Así nos ve Dios. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como un cordero. Realmente dice, como un cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Esta es una palabra profética que usted ve en la muerte de Jesús. Él no abrió su boca, era un cordero, su característica era un cordero. ¿Por qué? Porque el cordero era el que Dios había escogido para el sacrificio. Lo que hacía el sacerdote era le ponía las manos en la cabeza al chivo expiatorio y lo maldecía, declaraba que su maldición prácticamente se traspasaba en el animalito y luego el animalito lo dejaban que se fuera y fueran al desierto, se fuera por un despeñadero y obviamente iba a morir, ¿verdad? Entonces, así era el protocolo y Jesús realmente, como un cordero, fue llevado. Saben que Jesús lo mataron no por lo que él hizo, porque él realmente no le hallaron nada. No había evidencia, no era un malhechor, no era un criminal, no era una persona violenta, no era un revoltoso. Entonces, no había cómo lo iban a matar, sino que a él lo mataron por lo que él dijo. Por lo que él dijo. ¿Qué es lo que él dijo? Que él dijo que era un hijo de Dios. Luego voy a ver si puedo compartir ese versículo donde él, así sí ya lo había dicho, donde él profetiza que le dice que tú eres mi hijo. Entonces él viene a modelar la paternidad de Dios. Jesús vino a modelar la paternidad de Dios. Ningún profeta le decía padre a Dios. Ni Moisés, que lo vio cara a cara. Le decía el gran yo soy. Le decía nunca. Nadie le dijo a Dios padre. Jesús vino a modelar la paternidad divina. Vino a hablar de Dios como padre. Y usted lo va a ver a él, que él dice, lo que miro yo hacer, lo que oigo, es lo que yo hago del Padre. Si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta. Mire lo que dice el versículo 8. Después de
aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados. Ustedes saben que él tenía 2 ladrones a sus costados, ¿verdad? Por eso dice ahí, se le asignó un sepulcro con los malvados. O sea, no estaba con personas, ¿verdad? Y murió entre malhechores. Ahí murió Jesús en la cruz. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño. Mire, este profeta lo está profetizando. Dice, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación. Jesús ofreció su vida. Él se ofreció. No es que Dios le dijo, usted va a ir. No, él se ofreció. Me imagino que había una reunión y dijo, bueno, tenemos que... Nuestra creación no se puede perder y tenemos que salvarla. No podemos dejar que el pecado, ¿verdad? Porque no había enfermedad. Antes de Adán no había pecado. Por eso dice la palabra que Jesús es el postrer Adán. No había pecado, no había enfermedad, no había muerte. No se morían. ¿Por qué no había muerte? Porque no había pecado. El pecado trajo todo esto. Dice, y como él ofreció su vida en expiación. La palabra expiación es muy importante porque significa que él quita nuestro pecado. O sea, él nos redime. O sea, él salda la cuenta. Dice, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartiré el botín con los fuertes. Usted sabe que está hablando, dice, de la recompensa que Dios le va a dar por haber hecho este sacrificio, por haber hecho esta ofrenda, por haberse tomado o sea, haber dejado todo por recuperar la humanidad. Dice, por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartiré el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. ¿Qué significa eso? Que Jesús hoy es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Nosotros no necesitamos hoy ir ante alguien para, como quien dice, hablar mal, pero a veces hemos sido mal enseñados por lo mismo, por la falta de conocimiento. Más adelante, así que miren qué hermoso. Esta ofrenda que Jesús dio en la cruz, creo que está saldada la cuenta. Nuestro compromiso es nada más mirar lo que él hizo, mirar el sacrificio y recibirlo en nuestro corazón. Me gusta este versículo de por qué escogió la cruz. De hecho, hay un libro que yo leí de Max Lucado que se llama ¿Por qué él escogió los clavos? Hay una profecía que habla, ustedes recuerdan que Moisés había una plaga de serpientes y empezaban a morder, las serpientes empezaban a morder al pueblo de Israel. Creo que está en Deuteronomio. Y estas serpientes estaban matando al pueblo. Pero ahí, interesantemente, quiero leerlo para que usted mire. Interesantemente, esta gente los picó la serpiente porque murmuraban contra Moisés. Es que eran cosas serias, ¿verdad? Empezaban a murmurar y empezaban, ustedes saben que se quejaban por todo. Entonces, ¿qué sucedió? Dios le habla, intercede por el pueblo
Imagínense ustedes, después que lo criticaron, después que casi lo trompean, que casi lo matan, ¿verdad? Lo mismo que hicieron con Jesús. Moisés intercede y le dice a Dios que qué puede hacer. Y le dice, hazte una cruz. Y el que mire la cruz, ese se va a sanar. Y así fue. Hizo la cruz, o sea, proféticamente, ese acto profético, ¿verdad? Hoy en día es lo mismo. Usted mira la cruz y usted se sana. Usted mira la cruz y usted se salva. Si usted está mirando con los ojos de la fe, ¿verdad? Porque la fe es la conexión. Así que estas profecías tan hermosas, creo que ya tengo una hora, también está en el Salmo 22, voy a cerrar con el Salmo 22, que habla que le perforaron las manos, también está profetizado. Entonces usted no crea de que todo lo que sale ahí, ¿verdad? Que usted dirá, no, este no es un Cristo que se lo inventó Disney. Este es un Cristo, es un plan de salvación hermoso para la humanidad, para todo aquel que crea, para cualquiera, sin excepción de persona. Solo tiene que creer y recibirle en su corazón, ¿verdad? Y Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Dice, este Salmo 22 es una palabra profética dice aquí, de David. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Ahí está una palabra profética que cuando Jesús está en la cruz dice, exclama estas palabras y dice, Padre, me has desamparado. Y no es que lo había desamparado, sino que Dios no puede ver el pecado, sino que le dio la espalda, dice en otro versículo, porque ¿qué nos separa de Dios? Es el pecado. Por eso el sacrificio de Jesús viene para que nosotros tengamos acceso al cielo, tengamos acceso a Dios, tengamos acceso a la comunión con el Padre, porque el pecado nos separa de Dios. Entonces, esta es una acción que nosotros tenemos que tener de fe, ¿verdad? De hablar con Dios, arrepentirnos. Todos los días pecamos. No significa que usted ahorita haga una oración y va a dejar de pecar. No, ¿verdad? Dice Isaías 59, 2. Usted va a decir, ¿dónde dice que Dios le dio la espalda? Ahorita se lo voy a decir. No va a decir, esta mujer está inventando ahí. No, yo no estoy inventando la rueda. Dice Isaías 59, 2, dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. O sea que cuando nosotros estamos en pecado, Dios no nos escucha. Dios no quiere saber de nosotros, no quiere ni vernos. Entonces Él se da la espalda. Pero cuando Jesús viene y usted clama a Jesús, y Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, hay un camino. No dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Está hablando de la verdad. Dice, si el Hijo los liberta, seréis verdaderamente libres. Entonces, si nosotros vamos a Jesús, somos libres. Si nosotros vamos a la verdad, vamos a salir del engaño. Si nosotros agarramos ese camino, el Padre, nosotros vamos al final de los días, nosotros vamos a ver al Padre. Entonces, vamos a ver la vida. No solamente vamos a tener vida aquí, sino vida eterna. Vida eterna, no muerte eterna. Si usted no decide, usted decide si quiere la vida o la muerte, porque ahora es una decisión. Entonces usted decide si usted quiere la vida o la muerte. Es una decisión que nosotros no somos robots. Si Dios hubiera querido tener robot, pues ya estuviera como en los Mox. Aquel montón de robots y hacen lo que Él dice. Pero nosotros no somos robots. Nosotros tenemos el poder de decidir. Usted decide por Jesús. Dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras, tendrá vida eterna, pero el que no cree tendrá condenación. Esa es la condición que pone la palabra.
Entonces, si nosotros decidimos por Jesús, nosotros alcanzamos perdón de pecados, nosotros sanidad, liberación, o sea, es como quien dice un combo de muchos beneficios y muchas bendiciones para nuestras vidas. ¿Nos conviene? Sí nos conviene. Y según la inteligencia, nosotros pues claro que sí lo vamos a tomar. Creo que el que no toma ese camino, el camino de Jesús, creo que se va por un mal camino, ¿verdad? Porque ahora le hacen culto a la muerte, le hacen hasta estatua y hay un montón de gente que cree en un montón de cosas. Pero ¿por qué no creen en Jesús? Si Jesús es vida, si Jesús es salvación, si Jesús es liberación. Dice Salmo 27:7. Es tan hermosa la escritura. Dice, oye Señor mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No escondas de mí, no te rehaces en tu enojo. A este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Mire qué hermoso este salmo, clamando arrepentimiento, clamando, Señor, no me dejes, Señor. ¿Qué voy a hacer sin ti, Señor? Yo necesito de ti. Esas deben ser nuestras oraciones. ¿Sabe? Jesús le decía al Padre, Padre, no me dejes. Estoy haciendo esto por ti. Estoy haciendo esto por la humanidad. No me desampares. Pero el sacrificio, la ofrenda de él sabía que él estaba cargando con todo. ¿Saben? Hay un versículo que dice que le arrancaron la barba, se burlaban de él, le pusieron vestidura, pero cuando él estaba en la cruz no era un ser humano el que estaba ahí, era un pedazo de carne, porque de tanto golpe ya no se miraba como un ser humano, estaba deshecho por nuestros pecados, estaba molido, estaba sin parecer, dice, o sea, no había nada bueno en su rostro. Qué tremendo. Esa escritura es una revelación poderosa. Y si usted mira, bueno, ahora hasta se puede hacer en películas y todo eso, pero imagínense, las manos perforadas. El libro de Zacarías habla del hombre de las manos perforadas. El vinagre lo habla en Salmo 69, donde dice que el vinagre lo hacían para acelerar el metabolismo y acelerar que rápido pues tuviera una descomposición. O sea, es una palabra profética, pero también en los rituales para el sacrificio de animales se les echaba vinagre, se les ponía vinagre para que se descompusiera más rápido. Estas profecías solo nos confirman de que nuestro Dios tuvo un gran amor por la humanidad, tuvo un gran amor para que usted y yo fuéramos libres. Y lo más hermoso, que Él dice que Él resucitó. ¿Sabe? Todas las religiones tendrán dioses, pero ninguno ha resucitado. Hay más de 2000 testigos que vieron, y ahí están los libros y las cartas, libros completos de los evangelios, que miraron. De hecho, se dice que cuando Jesús resucitó, resucitaron un montón de los cementerios. O sea que fue un gran acontecimiento. ¿Se imaginan ustedes que solamente resucitó uno y se resucitaron todos? Y aquel montón buscando sus familiares. Qué terrible. Entonces, así que esto no fue en vano. Dice que Él va a ver el fruto de su aflicción. Y el fruto de su aflicción es usted y yo, que hemos creído y que ahora, a pesar de que han pasado más de 2000 años, nosotros, la iglesia del Señor, sigue creciendo y sigue naciendo. Créanme que esto no es lo que les he hablado, es tan poquito lo que hay mucho más de lo que podía compartirles. Hay tantas profecías hermosas que nos hablan de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le invito, para cerrar, que usted le siga. ¿Cómo le va a seguir? Pues va a seguir sus pisadas, va a leer la escritura, va a congregarse, va a buscar un lugar donde sea lleno del Espíritu Santo, donde no hayan ídolos, donde se hable de la verdad del Evangelio, donde usted pueda crecer espiritualmente y usted pueda hasta el día que Él venga, porque saben, por ahí lo puse en un post, en un reel, donde Jesús, cuando
Según la cultura judía, cuando alguien era servido en una casa y doblaba, porque antes, ¿verdad? Por los desiertos se lavaban las manos o los pies, les daban una toallita. Entonces era algo del protocolo de en aquella casa, que doblaba la toallita y la ponía a un lado, y eso significaba que iba a volver, porque lo habían recibido muy bien. Cuando Jesús resucitó, está esa toallita, dejó esa toallita ahí doblada, diciendo de que Él regresaría. Esa es una palabra profética, eso es un acto profético, o esa es una señal profética que nuestro Jesús va a regresar. Y de las tantas que hay, ¿verdad? Porque no solo es esa señal. Así que estemos expectantes a la venida de nuestro Señor Jesús. Hay muchas profecías que se están cumpliendo. Pronto estaré hablando de lo que es la construcción del tercer templo, qué implica eso para la iglesia, que nosotros estemos apercibidos, no seamos insensatos, como dice, que estos vieron las señales y no entendieron. Estamos viendo las señales y no creemos. Hay gente que puede ver que el mismo Cristo murió, imagínense, aún los discípulos se fueron todos y lo dejaron solo. Qué tremendo. Así que no pude hablar de todo lo demás, pero espero que sea de mucha bendición este mensaje tan hermoso. A mí me ha edificado muchísimo. Así que un saludo para Gloria, para Carolina, para Rey, para Roberto, muchas bendiciones. Julia, muchas bendiciones. Oscar, que está en TikTok, a Jocelyn, muchas bendiciones a cada uno de ustedes y que puedan recibir la salvación. La salvación es gratis, pero a Jesús le costó su pellejo. Nosotros podemos decir es gratis, sí es gratis, pero a Él le costó su vida. Él fue una ofrenda, ha sido la mejor ofrenda derramada. Fue pagado una vez y para siempre, y no hay otro hombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro. No esperemos a ninguno. A veces la gente está confiando en los gobernantes, está en los presidentes, pero no hay otro en quien podamos tener salvación. Solo en Él tenemos vida eterna. Y si usted no ha entregado su vida al Señor, usted no le ha recibido, no ha recibido este paquete tan hermoso de ser redimido, ser perdonado, usted es sencillo, solo tiene que orar y decirle al Señor, Señor, yo quiero tu salvación. Yo no me quiero perder, Señor. Si en un caso yo me muero, Señor, mi alma, yo quiero que sea tuya. Usted tiene que hablarle a Dios. ¿Sabe que esa es la mejor oración cuando usted lo hace en secreto, cuando usted lo hace a solas con Dios, cuando usted se entrega a Él, cuando usted van a ser las mejores palabras? Quizá yo pueda decir, hagamos una oración, pero las mejores palabras son las que usted le va a dar en el secreto a Dios y le va a decir, perdona mis pecados, Señor. Te pido aún por mis hijos que andan perdidos. Quizá andan en drogas, quizá andan ni le conocen tan siquiera quizás. Pero usted con su boca puede provocar que el cielo se vuelva a usted. Usted con su arrepentimiento no es llorar, no es estar viendo la película de Jesús, ay, pobrecito, todo lo que le hicieron. No, ese es un gran gozo para nosotros, porque somos redimidos y somos perdonados. Bendito nuestro Adonai, que Él dio su vida en rescate por nosotros. Bendito sea por siempre. Así que usted, si está ahí en su casa, déjeme orar por usted. Padre Celestial, aquellos que tú sabes, los que ya están inscritos en el libro de la vida, tú los conoces, pero aún los que no, aún te han rechazado, aún se han olvidado de ti y te han dado la espalda, Señor, y no quieren saber nada de ti, oro por ellos. Oro por esos, Señor, que no quieren nada contigo. Oro por aquellos que dicen que no creen en ti. Oro por aquellos, Señor, que han sido heridos y están con resentimiento y no pueden regresar. Oro para que esas cadenas y esas ataduras se rompan en el nombre de Jesús y puedan entrar en el camino y puedan, Señor, ser salvos. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Espíritu Santo, haz tu obra poderosa en cada una de las personas que están escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús, Padre, que la verdad llegue a sus oídos. La verdad divina, en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo, que Dios les bendiga más y
Shalom. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.